Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Gracias por haber escogido este video que pienso que te va a interesar mucho y va a aportar mucho para tus búsquedas. Si ustedes son seguidores de mi Story Channel, habrán ya visto varias traducciones que realicé de Mauro Biglino, que las hacía con mayor frecuencia cuando se encontraban pocas en español, pero ahora hay canales que se han dedicado prácticamente a su traducción. Entonces he decidido mejor, mucho mejor, ampliarles aquí, porque déjenme decirles que uno de los métodos que maneja Mauro Biglino, que he podido notar cuando realiza sus conferencias, es que él va desarrollando un tema, pero obviamente siendo una conferencia con un tiempo limitado, no puede desglosar algunos puntos que yo considero y los llamo perlas. Son unas perlas que él va dejando allí. Entonces, yo lo que hago como metodología es recoger esas perlas y desarrollarlas aquí en el canal. En un video reciente del canal Mauro Biglino Official Channel, él habló acerca de ese dogma de la Inmaculada Concepción. Así que pues lo habló clarísimo, lo desarrolló muy bien. Yo no tengo nada que añadir a ese discurso que él realizó allí en su conferencia con sus argumentos muy sólidos. Pero como les digo, él va dejando perlitas que valen la pena recogerlas y desarrollarlas. Y en este caso, se trata de dos lugares específicos de los cuales yo les voy a hablar, porque avistamientos marianos se han realizado también en otros lugares. Y ojo, porque en realidad no se trata necesariamente de avistamientos marianos, se trata de unas interpretaciones aquí. Entonces, los lugares específicos son Cova da Iria, que se encuentra cerca de Fátima, Portugal. Este avistamiento o este suceso se dio en 1917. ¿Qué ocurrió allí? Un fenómeno luminoso colectivo. Dejémoslo ahí por ahora. Fue observado por decenas de miles de personas. Y el otro se trata de Lourdes, que se encuentra en la gruta de Massabielle, el lugar específico donde sucedió este hecho tan particular. Sucedió en Lourdes, Francia, en 1858. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Hubo una visión privada, no fue colectiva y fue descrita por Bernadette Soubirous. No se preocupen porque aquí les voy a desarrollar muy bien el tema de manera que ustedes puedan realizar su propio juicio. Obviamente no voy a abarcar todo porque en esto hay envueltos muchos asuntos como lo son, por ejemplo, estas supuestas profecías. Yo me voy a concentrar en sí, en lo que sucedió allí, en las interpretaciones y que podemos comentar al respecto, porque según lo que he encontrado fueron avistamientos de fenómenos bastante importantes y fueron registrados. Empecemos por las llamadas apariciones marianas. Estas apariciones marianas comienzan a multiplicarse a partir de la Edad Media, pero explotan, empiezan a proliferar realmente en los siglos XIX y XX. Vienen acompañadas de alfabetización masiva, prensa, testigos colectivos, es decir, muchas personas los ven, ven a la Virgen, y una gran necesidad de control de la narrativa y de una renovación del dogma y de la fe. Esto no es gratuito, esto juega un papel allí importante y tenemos que ser analíticos y tenerlo en cuenta. La iglesia nunca afirma automáticamente que sean reales. Ellos no hacen esto. La mayoría no están ni siquiera aprobadas, porque tengan en cuenta que diariamente están apareciendo rostros en paredes, puertas, en manchas de humedad, en una tostada, pueden aparecer y no les estoy tomando del pelo. Hay apariciones en muchos lugares que la iglesia no aprueba porque dice se trata de una pareidolia y las personas lo están tomando como una aparición. En fin, sin embargo,
tenemos un caso clave del cual les voy a hablar, que es el de Fátima. Como les decía, sucedió en Portugal en 1917. El suceso ocurrió el 13 de octubre de ese año. Hubo entre 30.000 y 70.000 testigos y además fue un evento anunciado con antelación. Sí, el anuncio se hizo varios meses antes de que sucediera el evento. La primera vez sucedió el 13 de mayo de 1917, al igual que el 13 de julio y el 13 de agosto, como también el 13 de septiembre, siempre el número 13. Seguramente esto tiene un significado. En todas se repite que en octubre ocurrirá una señal visible para todos. Estos son como anuncios que se realizaron. El anuncio del 13 de mayo, el 13 de julio, etcétera, etcétera, hasta que sucediera. Y en todas se repitió que iba a suceder en octubre y que habría una señal visible para todos. El mensaje reiterativo, según los interrogatorios posteriores a Lucía que le realizaron a Lucía dos Santos, era el siguiente: en octubre haré un milagro para que todos crean. Este es el mensaje que se le dio a Lucía. Algo importante a saber es que ese lugar no era de culto previo, no es que allí había un templo o algo así. En realidad se volvió sagrado, o sea, reservado para la adoración, para la devoción después. Con el paso de los meses, estos niños fueron los receptores iniciales del mensaje. ¿Quiénes eran los niños? Lucía dos Santos, que tenía 10 años, Francisco Marto, de 9, y Jacinta Marto, de 7 años. ¿Qué fue lo que vieron los testigos presentes? Antes que nada, es importante saber que tanto en los documentos oficiales de la Iglesia como en los interrogatorios canónicos, la Iglesia evita conscientemente el lenguaje o incluir en su lenguaje descripciones como tipo de algo geométrico o técnico. Esto también es intencional, claramente. Ellos no hablan de esfera o plato o formas geométricas, nunca dicen eso. Sin embargo, en la prensa contemporánea, es decir, la prensa que publicó el evento en 1917, la prensa no religiosa sobre todo, y en testimonios recogidos por periodistas, no por clérigos, encontraremos la expresión constante de disco brillante. En estos medios de comunicación no canónicos, lo que dicen es que vieron un disco brillante. Los medios que publicaron esa expresión, disco brillante, ¿eran de fuentes ufológicas? No, claro que no, absolutamente no, porque los medios que emplearon descripciones como disco, rueda, plato, círculo luminoso no eran ufológicos. Debemos tener en cuenta que es imposible que lo fueran. Y considero esto un punto fundamental. Esto tengámoslo en cuenta, amigos. En esa época no existía la ufología como tal. Revisemos entonces el contexto histórico básico para no ir a caer en anacronismos. Cuando esto sucedió, la ufología no existía. No existía el concepto de platillo volador o volante y no existía la cultura ufológica ni se hablaba de ovnis. El término Flying Saucer aparece recién en 1947, unos años después, con el caso Kenneth Arnold. Por lo tanto, amigos, nadie en 1917 estaba interpretando esto como un ovni. Y esto es importantísimo. Los periodistas solo describían lo que veían pues con el vocabulario disponible de ese momento. Decían que habían visto un disco brillante. Así era que ellos describían lo que estaban viendo en ese momento.
Los periodistas solo estaban describiendo lo que veían. Por ejemplo, el medio que lo publicó era el Cero Século, un diario laico y también anticlerical y de gran tirada nacional. Tenía bastante tiraje en Portugal. Entonces era un diario de noticias generalista, no religioso, el cual era una referencia informativa en el país. También hubo periodistas concretos como por ejemplo Avelino de Almeida, un no creyente, era escéptico y él asiste como reportero, no como devoto en ese momento. De modo que su lenguaje es descriptivo, no teológico. Él dice lo que vio y por eso escribió disco. No es un término ufológico en 1917, esto hay que tenerlo claro siempre. Es un término visual básico, un disco, simplemente un disco luminoso, luminoso, ¿eh? Entonces, para dejar claro, los periódicos describieron un objeto en forma de disco, un disco luminoso. Ahora, voy a realizarles un resumen objetivo, breve y metodológicamente limpio, cuidando de no adoptar un lenguaje ufológico, pero tampoco devocional, y dejando claro ese rol mediador de la iglesia en todo el proceso, porque así fue. Entre 30.000 y 70.000 personas se reunieron el 13 de octubre de 1917, es decir, hace 108 años, en la Cova da Iria, Fátima, Portugal, tras el anuncio previo, difundido durante meses, de que ese día ocurriría una señal visible. El anuncio fue conocido por la población local y por la prensa antes del evento. Durante el encuentro, diversos testigos, incluidos periodistas de medios laicos, describieron la observación de un fenómeno luminoso circular, definido y no cegador. O sea, este objeto estaba bien definido, pero no cegaba como cuando miramos el sol que nos deja ciegos por unos momentos. Esto fue percibido como algo independiente del comportamiento normal del sol, es decir, era un cuerpo distinto al sol. Las descripciones incluyen rotación, variaciones cromáticas y movimientos anómalos. Si nosotros usamos el razonamiento, esto no lo puede hacer el Sol físicamente. Si llegara a ser el Sol, habría habido consecuencias gravísimas. También hubo desplazamientos y aparentes descensos. No se registraron efectos astronómicos globales compatibles con un fenómeno solar real en ese tiempo. Y es que, como les decía, si el Sol se hubiera detenido y hubiera realizado estos desplazamientos o hubiera descendido, entre comillas, ¿no? Que lo hubiéramos visto, estas personas lo hubieran visto descender aparentemente, pues se habrían producido cambios, por ejemplo, en la duración del día, habría habido desviaciones orbitales y obviamente inestabilidad en el sistema Tierra-Luna. Desde el inicio tendría que haber habido unas mareas extremas, tsunamis, alteraciones simultáneas en distintos océanos. Es decir, no era un fenómeno local, sería un fenómeno a nivel sistema solar. Entonces, habría provocado unos desastres dentro de nuestro planeta, pues impresionantes. Todos estos fenómenos eran ya detectables en 1917, los tsunamis, los terremotos, todo esto. Así que no se registró ningún evento mareal anómalo global. Es decir, no hubo mareas extrañas ni tsunamis. La interpretación del hecho estuvo mediada siempre por la Iglesia, que lo encuadró progresivamente como un milagro del sol, integrándolo en una narrativa mariana. Ya cuando nos plantean esto, ya no podemos decir nada, porque si es un milagro, porque para Dios nada es imposible, así ya no podemos continuar
un estudio, un análisis. Tenemos simplemente que aceptar que fue un milagro y seguir con nuestras vidas y con un aumento en nuestra fe, porque si Dios creó el sol, la tierra, puede realizar esto fácilmente. Pero esta interpretación teológica no coincide plenamente con el lenguaje descriptivo inicial y ese es el problema. Este lenguaje descriptivo empleado por algunos testigos y cronistas es la narrativa natural, porque algo tan espectacular, lógico que deja muchísimos testimonios, pero la narrativa que se consolidó institucionalmente en las décadas posteriores fue la narrativa teológica, que es la que hoy siguen repitiendo. El evento permanece documentado como un fenómeno colectivo observado, cuya naturaleza física no fue determinada y cuya lectura religiosa se construyó a posteriori dentro del marco doctrinal católico. Además, un fenómeno solar real, pues ya les dije que hubiera producido fenómenos no solamente allí locales, sino en todo el planeta, en todos los continentes. Entonces, ¿por qué perdón, entonces, ¿por qué ningún otro país habla de esto? No existen fotografías fiables del fenómeno luminoso en sí, pero sí existen fotografías del contexto, es decir, de la multitud que está reunida ese día. De eso tenemos fotos. En estas imágenes se muestra la multitud congregada en la cova de Iria. El entorno físico, el antes y después es lo que podemos ver, mas no el fenómeno. Es importante recalcar que la ausencia de fotografías, pues, no invalida en sí el suceso, pero sí impide afirmar visualmente qué naturaleza tenía este fenómeno. Recordemos cuál era la tecnología de 1917. Por ejemplo, para la fotografía, pues había cámaras de placas con tiempos de exposición absurdamente largos y muy poca capacidad para captar objetos luminosos en el cielo. Las condiciones del momento, además, eran de lluvia intensa, y esto, quédense con esto porque es importante, previa, antes del fenómeno, con un cielo cubierto. Ese era el clima de ese día. Además, en aquella época la mayoría de personas no tenía cámara, no había celulares, no había esa facilidad de capturar imágenes, así que no se nos debe hacer extraño que no haya fotos. Otra cosa es que los periodistas tampoco estaban esperando un fenómeno, pues, tipo tecnológico, por ejemplo, sino que la gente se iba a congregar en un acto religioso. Ellos no estaban esperando ver un fenómeno extraño. Entonces, ningún fotógrafo se fue preparado lo suficiente como para capturar este fenómeno, ni siquiera de una manera accidental. Es decir, no estaban listos. Esto incluye fotógrafos de prensa presentes en el lugar. Aclaro que la multitud reunida en la cova de Iría el 13 de octubre del 17 no vio a María. Ojo con esto. Lo que miles de personas describieron no fue precisamente a María o una mujer como María. Ellos vieron un fenómeno luminoso circular, observado en el cielo con comportamiento anómalo visible para creyentes, para curiosos, para todos. Ahí lo vieron todos, toda la gente que estaba presente. Entrevistaron a muchas personas, entre creyentes, curiosos y escépticos, y todos lo describieron así. Entonces, no podemos decir que se trate de una histeria colectiva. Eran 30,000, 70,000 personas, es demasiada gente. Entonces, o fue una sugestión impresionante, pero todos describieron lo mismo. Por ejemplo, uno de los presentes fue el doctor José Galamba de Oliveira. Este profesor estaba vinculado a la Universidad de Coimbra con una formación científica. Es decir, estamos hablando de un científico
Y este científico fue un testigo presencial del evento del 13 de octubre del 17. ¿Cómo fue su descripción? Pues su descripción coincide milimétricamente con la de varios periodistas también laicos. Él observa un disco de aspecto metálico. Una persona de formación científica sabe distinguir los materiales y las formas muy bien. Él fue más detallado. Él dice que era un disco metálico platinado, como plateado, y que era visible bajo las nubes, porque los científicos tienen el ojo más atento a los detalles. De pronto hay personas que por la emoción del momento se dejan llevar. Un científico no, ellos analizan. Y él se dio cuenta que este objeto estaba bajo las nubes. Así que descartado absolutamente el fenómeno de un sol, de que nuestra estrella central del sistema solar haya bailado en el cielo de ahí, de solo de ese lugar. Entonces, amigos, no era el sol. Y él dice, no era el sol. Estaba bien delimitado el objeto y no era cegador. Es decir, no es como lo ilustran en estas imágenes que se ve como una luz solamente. No, él ve un objeto metálico como platinado. Obviamente brilla con la luz del sol, brilla, pero se ve bien delimitado. No era solo una luz, ni una luz cegadora, como tal vez haya podido decir una persona que quizás por la emoción se dejó llevar, pero también decía que tenía movimientos anómalos y estos movimientos obviamente no son compatibles con un fenómeno solar. Esto no es posible. No lo identificó como el Sol, sino como un objeto circular luminoso visible, bien definido, a baja altura relativa, por debajo de la capa nubosa. Ese tipo de testimonio académico aparece recogido en dónde? Bueno, está compilado en estas compilaciones históricas del fenómeno de Fátima, en estudios posteriores que citan fuentes contemporáneas y no está en textos devocionales, obviamente, está en análisis documentales. Así que podemos confiar de que realmente es un testimonio y no estamos hablando de medios ufológicos. Continúo a repetirlo porque pues es bueno tener eso en cuenta. En ese tiempo, menos mal, por eso es mejor, me gusta más analizar estos fenómenos, aunque no tengamos fotos, pero de un tiempo donde la gente ni siquiera hablaba de ufología y en ese lugar menos. No hay testimonios colectivos de una figura femenina en este caso. Nada de figura humana o mariana visible en el aire ni nada de eso. Solo los tres niños, no la multitud, tres niños vieron a una mujer a quien describieron de una forma los tres de un modo distinto. Por ejemplo, Lucía dos Santos afirmó ver a la señora. Ella solo dijo la señora. Jacinta Marto afirma verla. El niño Francisco solo oyó algo según lo que relata él y lo que relatan estos testimonios. Él escuchó algo, pero no la vio. Una figura femenina fue lo que describió Lucía dos Santos y que la llamó la señora, de una apariencia humana, vestida de blanco, rodeada de luminosidad intensa. Estaba suspendida en el aire, levitaba, generalmente sobre una encina, como la llamaba ella la cineira. Entonces su luz no era cegadora. Tenía un aspecto sereno, según decía Lucía. Tenía un tamaño similar al de una persona adulta. No tenía alas, interesante, porque ya las representaciones de ángeles con alas ya existían desde hace mucho, desde el arte greco y bueno, tantas representaciones con alitas, pues llama la atención de que ella no está hablando de estas representaciones tan características, tan difusas.
interesante, sin rasgos monstruosos o que no fueran humanos. Era una humana mujer que levitaba y estaba situada sobre esta pequeña encina. Más blanca que la nieve. Me llama la atención esto de muy blanca, porque recordemos que en los escritos también de Homero, él habla de la blancura de las diosas y semidiosas, de las diosas. Tenían una piel blanquísima. Sería bueno después poder ahondar en esto, porque ya les he hablado un poco de las apariencias físicas y todo, pero esto no termina nunca. Y ella vio que esta mujer era más blanca que la nieve. Yo pienso que su piel, algo particular tenía esta piel y seguramente irradiaba alguna luminosidad. Nuevamente, los luminosos. Lucía insiste en llamarla inicialmente una señora, una señora, una señora. La identificación como Nuestra Señora del Rosario apareció después, al final del ciclo, en el relato del 13 de octubre, es decir, fue posterior. Así no fue como inicialmente ella declaró que había visto. Ella dijo Una señora" y basta, no dijo Nuestra Señora del Rosario, nada de eso. Esta identificación se consolidó después dentro de ese marco teológico eclesiástico. Tengamos eso muy claro porque esto no es la primera vez, esto ha sucedido constantemente, es lo mismo que ha sucedido con las escrituras llamadas sagradas, igualito, sucede todo el tiempo y seguirá sucediendo en futuro cuando se hable de esta época, de nuestra época contemporánea, cuando sucedan y ahora están sucediendo muchos hechos interesantes que tienen que ver con el cosmos, vamos a ver cómo lo van a interpretar en un futuro cuando encuentren nuestros escritos, nuestros informes. Por otra parte, en Lourdes, Bernadette Soubirous, este es otro caso. Antes de continuar, no se preocupen, más adelante vamos a detallar más, nos vamos a detener en esa descripción de Lucía de Fátima para poder ahondar. Pero ahora pasemos a Lourdes. Bernadette de Soubirous presenció una extraña aparición. Pero ojo, ¿qué palabra usó Bernadette realmente para describir esta aparición? En Lourdes, en 1858, no se hablaba el francés estándar, sino el occitano gascón o bigordán. Ella, Bernadette, se refiere a la aparición como aquero, aquero o aqueró. Y el significado literal de este término aquero es eso, aquello, esa cosa, esa presencia puede ser también. Es un pronombre, amigos, es un pronombre demostrativo neutro, impersonal. No es un nombre propio y no identifica a María. De eso podemos estar seguros que no está hablando de María, la Virgen, la Madre de Jesús, etc. En sus primeras declaraciones, Bernadette insiste en fórmulas como Aqueró me ha dicho, no sé quién es Aqueró, no digo que sea la Virgen. Durante semanas no identifica la figura como María. Solo mucho después, tras la presión eclesiástica, esa figura pasa a ser la Virgen María. Esto lo vamos a encontrar en los interrogatorios oficiales de Bernadette de 1858, que se encuentran en el archivo del obispado de Tarbes. O sea que esto, amigos, es verdad, esto es real. Ahí están los testimonios. Ella hablaba de Aqueró, pero ella no decía la Virgen. Bernadette fue interrogada varias veces por autoridades civiles y autoridades eclesiásticas. Pobre niña, me imagino ese estrés. En esos interrogatorios se consigna literalmente que ella se refería a la aparición como aqueró, eso, aquello. Aquí quiero decirles algo. En las conferencias, Mauro Biglino desde hace años está hablando de esto y él
lo describe lingüísticamente correcto, porque además de ser muy preciso, él realiza una traducción funcional al italiano. Obviamente, él se está refiriendo a un público italiano. Por eso él dice que aquero significa quella lì, quella cosa lì, quello lì, pero él habla de quella lì porque para nosotros sería como ella, aquella que está allí, aquella, quella lì. Pero hay que aclarar que aquero no es ni femenino ni masculino, es neutro. Esto es importante. Solo que con la descripción que se da, pues se pudo pasar después al femenino quizás, pero es impersonal. No significa aquella mujer ni mucho menos la Virgen María. Significa aquello que está ahí. Esa presencia también, eso de allí. Entonces, pues Biglino está traduciendo y contextualizando a Queró como quella lì. Está bien, pero no como la Madonna, o sea, no como la Virgen. Es una traducción honesta lo que él está haciendo. No es ideológica. Entonces, para que quede claro, amigos, Bernadette no habló nunca de la Virgen, al menos al inicio, al inicio. En su dialecto dijo aquero, que es aquello o aquella, eso o eso de allí. La identidad vino después. Ahora sí, amigos, les voy a dar la descripción más fiel posible, sin adornos devocionales, basada únicamente en testimonios tempranos de Bernadette Soubirous y de los otros niños de Lourdes, tal como aparecen en los interrogatorios y recopilaciones históricas del siglo XIX. Entonces, me voy a concentrar en lo que describieron los niños y no en lo que se interpretó. ¿Está bien? Entonces vamos a concentrarnos en qué fue lo que Bernadette describió. Ella describió a Aqueró como una figura luminosa de aspecto humano, pero no identificada, o sea, no la conoce. Vestida de blanco, suspendida, o sea, la figura, ¿no? No estoy hablando en femenino necesariamente. La figura está suspendida en el aire, no apoyada en el suelo, situada en la gruta, que es una cavidad elevada, rodeada de luz, pero no demasiado fuerte para no poderla ver bien a la figura. Estaba silenciosa al inicio, inmóvil, sin gestos exagerados. ¿Y cuáles son las frases clave que fueron atribuidas a Bernadette, que fueron parafraseadas fielmente? Ella decía, por ejemplo, no me daba miedo, no me hacía daño a los ojos, porque es que es el lenguaje de los niños. Ella no dijo, no me deslumbraba. No, ella dijo, o me encandalillaba, no. Ella simplemente dijo, no me hacía daño a los ojos. Muy bien. No sabía quién era, es decir, no identificada. No la identificaba como su identidad. No digo que sea la Virgen. Esto lo dijo Bernadette. No digo que sea la Virgen. Entonces, ¿por qué no dejaron esto así? ¿Por qué no le hicieron caso a su testimonio? Entonces, amigos, esto me parece importante saberlo, que la niña decía esto al inicio. Recordemos que cuando recién arrestan a una persona, no es, digamos, no es el mismo caso, a Bernadette no le estaban arrestando. Pero humanamente, cuando arrestan a alguien, la primera versión que da en el momento del shock de que apenas han sucedido las cosas es cuando es más sincera. Ya después empieza el abogado a darle consejos, a decirle es mejor que digas así, lo empiezan a asesorar o empieza a olvidar o su mente le juega. Aquí la niña estaba apenas los primeros interrogatorios. Y un dato importante es que Bernadette insiste repetidamente en que no conoce la identidad de esta presencia, de eso que vio. ¿Qué rasgos llamativos podemos encontrar? Como les dije anteriormente, no hay alas, no hay alas. Y pues un niño que está imaginando se va a basar en los angelitos que ven las postillas, en las postales,
que son tan bonitos. ¿Por qué Bernadette no le puso alas a la imagen? Dijo que estaba flotando sin alas. Esto es muy interesante. Esto no se lo está imaginando ella. Está describiendo lo que vio. No hay trono. Ella no habla de un trono ni nada de eso como suelen verse en las láminas también. No hay corona al inicio. Ojo, esta corona después fue añadidura. No hay símbolos marianos clásicos en esas primeras visiones. Ella no habla de como siempre se ha interpretado iconográficamente a la Virgen, a María, la, la madre de Jesús. Estos elementos aparecen es después, ya en relatos más encuadrados teológicamente. Solo Bernadette afirma que vio claramente a Aqueró. Los otros niños perciben algo distinto, incompleto, o lo que relatan algunos de ellos es como una luz intensa en la gruta. Vieron la luz o una presencia, pero ellos no son tan descriptivos como Bernadette. Los niños dicen algo que estaba allí. Ellos no dicen nada como claramente definido como una persona. Algunos dicen, no vi lo mismo que Bernadette, algunos de ellos, o dicen, no vi a nadie, o solo vi una claridad. Esto es importante porque refuerza que no fue una visión colectiva, idéntica, compartida. Muestra niveles distintos de percepción. Y yo pienso que es según donde estaba ubicado el niño o la niña. Pienso yo. En el caso de la Salette Falaba, en Francia, en los Alpes, este es otro caso distinto que sucedió en 1846. Dos niños, Maximine Giraud y Melanie Calvat, vieron a una mujer sentada. El relato indica que estaba vestida como una campesina, pero ojo, porque ¿quién puede definir que llevaba ropa campesina? No se basa en un diseño técnico que haya hecho el niño, simplemente el niño describe lo que ve y cómo puede, y el adulto lo traduce a categorías conocidas. Nuevamente lo que nos ha sucedido con la Biblia. En este caso, el escribano usa términos del siglo XIX, como chaqueta o corpiño. Delantal. Algo que le parece un delantal es un delantal. Falda, medias blancas, zapatos, un tocado en la cabeza. Este sujeto tenía algo en la cabeza que para él era ¿qué? Un tocado. No sabía definirlo. Joyas en el pecho. Entonces ellos dicen, ah, pues crucifijo o algo así, pero tampoco está definido qué era. Podía ser una forma que podría parecer un crucifijo. Aspecto humano, cotidiano, no etéreo, o sea, de carne y hueso, y no celestial en el sentido clásico. Esas son características culturales, no necesariamente las percepciones de quien observaba. Así que nosotros podemos decir que en la Salet la descripción de una vestimenta campesina procede de de la traducción adulta de un relato infantil, porque es lo que el niño va diciendo. Entonces de pronto la persona, el niño dice, tenía una cosa aquí y esta persona dice, ¿qué era? ¿Una chaqueta? Sí. ¿Un corpiño? Sí. Pero el niño no sabe. El niño describe formas y ajustes. Los adultos nombran con categorías conocidas. Es muy difícil aquí determinar, pero ya lo encasillaron como campesina, ya estaba vestida como una campesina. Entonces no podemos asegurar que se tratara literalmente de ropa campesina. Para concluir, pues yo quisiera resaltar algunos puntos, amigos, porque la experiencia está medida por lenguaje y el lenguaje disponible es limitado para nosotros y la interpretación comienza en el mismo acto perceptivo, porque
les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, si voy al campo y veo algo, tengo un avistamiento de algo que yo no sé ni siquiera qué es, pues yo les voy a decir, miren, era un huevo que se abría y salían unas esferas brillantes, pero de pronto eran otra cosa. De pronto sí tenía forma oval, pero no era un huevo. Salían esferas de luz, pero de un material, por ejemplo, que para mí es desconocido. Entonces, amigos, ya desde que nosotros mismos estamos narrando nuestra visión de algo, ya nos cuesta trabajo, luego otro lo va a traducir y luego otro lo va a escribir y luego otro lo va a interpretar. En el caso de Fátima, Lucía reescribe y amplía su relato a lo largo de décadas, siempre bajo supervisión eclesiástica. Entonces, nada que hacer. Con cambios de énfasis, sin contradicciones graves, pero con un enriquecimiento progresivo de detalles. Entonces, pues que la ciencia no tenga una explicación no convierte este fenómeno en sobrenatural o milagroso, pero tampoco lo anula. Es decir, aunque la ciencia no pueda explicar lo que sucedió ahí, no significa que no haya sucedido y que simplemente se trate de un milagro, simplemente entre comillas, ¿no? Que se trate de un milagro. Puede ser un suceso inexplicable porque nosotros no lo podemos explicar. Miren amigos, yo aquí traté de mantenerme lejos del dogma religioso, pero también del dogma negacionista, porque yo pienso, según lo que veo, que sí sucedió algo allí importante, de impacto, pero no creo que haya sido algo de naturaleza milagrosa, ni que haya sido algo como lo que describen teológicamente. Yo pienso que ahí sucedió, vieron algo tecnológico, vieron un objeto de esos que en ese tiempo no sabían ni siquiera cómo llamarlo. Todavía hoy día no sabemos cómo identificar algunos objetos que se están avistando. Recientemente vi un video en el canal de Maussan donde hay en Colombia se avistaron una especie de cilindros de luz y había un anillo de luz bastante interesante que vamos a ver si se van desarrollando los análisis de qué se podría tratar. Había objetos también sobrevolando territorios colombianos, pero iban muy lento. Entonces, sobre esos objetos que se ven ya metálicos muy claros, pues yo no sé, sería bueno que los analizaran los expertos. ¿Dónde están los expertos? ¿Por qué no analizan esos objetos? Los videos son muy interesantes. Esperemos a ver si de pronto va a haber análisis objetivos de esto, porque no se trata de confirmar por el afán de confirmar, sino de qué se trata. Y yo pienso que está conectado con Atlas, con 3i Atlas. Esto es una mía interpretación, es algo que yo siento porque en este momento allá afuera está relativamente cerca un objeto enorme que se está comportando de una manera atípica respecto a los objetos que se han estudiado en el universo. Así que sea o no tecnológico, se está comportando de un modo muy distinto. Y yo les digo, amigos, aquí sin miedo y sin pelos en la lengua, todo es tecnológico. Todo cuanto existe allá afuera es tecnológico. ¿Por qué? Porque les digo esto. Porque yo pienso, según también lo que he ido estudiando y viendo, según lo que dicen quienes hablan acerca del origen del universo, que estudian la materia, la física, todo, pues yo pienso y estoy dentro de las personas que opinamos que todo ha sido diseñado y hecho, construido. Así que los asteroides, todos son objetos tecnológicos, los planetas, todo cuanto existe es tecnología de distinta naturaleza, tecnología biológica, tecnología como lo quieran llamar,
Hay distintos tipos de distinta naturaleza, pero todo es tecnología. Yo pienso que ya esto se va descubriendo en la medida en que vemos que todo lleva información, todo está realizado con códigos, todo se maneja en códigos. Este objeto 3i Atlas está enviando señales, tiene unas trayectorias totalmente extrañas y calculadas, esas trayectorias. Avilov afortunadamente lo está analizando desde un punto de vista más abierto y no tan cerrado como los científicos que tienen que mantener la línea oficial sin salirse del discurso, porque qué miedo, esos parecen del medioevo. Avilov tiene la mente más abierta y se atreve a decir cosas que todos se escandalizan, pero a mí me parece normalísimo, porque recuerden que allá afuera hay tecnología que nosotros por nuestra ignorancia y nuestro retraso tecnológico no identificamos, no sabemos ni siquiera qué son. Aquí estamos todos enloquecidos con 3i Atlas. Imagínense todavía lo que hay más allá que no hemos visto ni escuchado. Entonces, amigos, es muy interesante. Estamos viviendo tiempos emocionantes donde están llegando una serie de objetos y se confunden también con objetos de origen humano que seguramente lo usarán para realizar pruebas y espionaje y todo, pero eso se nota cuando es de origen humano. Así que por eso ese objeto metálico volando tan bajo, pues es extraño. Por lo general, los no identificados están volando a velocidades absurdas, son muy rápidos, tienen esa característica de luminosidad que no se sabe si qué son, de qué material son hechos, pero podrían ser de distintas naturalezas. Es difícil, amigos, hasta que no los atrapemos para analizarlos cómo vamos a hacer. Y eso es muy difícil. Bueno, espero que les haya resultado interesante este informe, que ustedes aporten sus comentarios y yo muy contenta porque ya envié el primer libro a la primera futura lectora que lo está esperando. Yo espero que les llegue muy pronto. Querida Zoila, gracias por haber adquirido Los Luminosos. Te mando un gran abrazo. Tú también estás en Italia como yo, así que fue fácil, fue relativamente fácil enviártelo. Espero que lo disfrutes, que me dejes tu comentario, tu crítica, obviamente cuando lo termines de leer. Y animo a todos los que quieran adquirirlo a escribirme como lo hizo ella al email. Entonces, querida Zoila, un abrazo, también un abrazo y un gracias enorme a quienes me apoyan desde la comunidad. Muchísimas gracias por unirse a este canal. Los saludo a todos con mucho cariño y a todos a quienes no son miembros del canal, pero son parte de la familia Mi Story Channel porque me siguen constantemente, ven los videos, me comentan y me dejan sus likes. Eso ayuda mucho al canal para que el algoritmo comparta estos videos y los publique. También déjenme sugerencias. Yo estoy tomando nota de las que ya me han dejado para desarrollarlas. Y de nuevo, amigos, los abrazo a todos, cuídense mucho y hasta muy pronto aquí en Mi Story Channel.